Gran parte de la Tierra, el 71% de ella, está cubierta por el mar. Insondable e incognoscible, el mar esconde muchos misterios. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. Todo iniciaría en 1945. Una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. Habían desaparecido. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. El Triángulo de las Bermudas es un agujero negro que todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. El Triángulo de las Bermudas albergaría al continente perdido, la Atlántida, un lugar mítico que desapareció producto de un desastre, un diluvio. Los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego que, literalmente, lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. El kraken y otros monstruos marinos de proporciones gigantescas habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, devorando, literalmente, todo lo que se ponga ante sus fauces. Esta zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis abducen personas para estudiarlos. El Mar del Diablo, también conocido como Triángulo del Dragón, es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio. Se dice que una de las esquinas del triángulo está en la isla de Guam. En la cultura popular, es creencia común que el Mar del Diablo podría ser, junto con el Triángulo de las Bermudas, un área donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias misteriosas. Son muchas las historias sobre navíos con tripulaciones malditas atrapadas vagando por la eternidad, que una vez vistos en alta mar presagiaban un inminente hundimiento o accidente. El holandés errante o el holandés volador es la historia de barco fantasma más conocida en el mundo. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marino es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán, Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fock, fue quien pudo inspirar el capitán del buque fantasma que pactó con el diablo.
Fock fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más popular en el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Gerald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano escribiendo en el cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de marineros del ballenero solo cogió el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco presa del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente, el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado al norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Gerald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, fue descubierto cerca de Groenlandia, en el Océano Atlántico. El Mary Celeste era un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. El barco canadiense, Dei Gratia, lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar, las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre. Su carga de alcohol industrial estaba intacta y los objetos personales de su capitán Benjamin Briggs y de los 7 tripulantes permanecían en su sitio. Lo que no estaba era el único bote salvavidas del barco. Nunca se conocieron los detalles de lo ocurrido ni aparecieron los tripulantes. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. En ese momento, una catástrofe sin descripción hundió la isla y todos los ejércitos de que disponía. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia. ¿Existió una Atlántida real? ¿Se basaba la historia en la antigua civilización minoica? El desastre que hizo desaparecer la ciudad fue la erupción del Tera en Santorini, en el Egeo, ¿o acaso la historia entera era una fábula de Platón para ilustrar la gloria de su propia ciudad, Atenas, y presentar un ejemplo moral de lo que pasaba con ciudades que se volvían codiciosas y rechazaban el Estado de Derecho? Si fue un Estado real, ¿quién lo fundó? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ella? ¿Dónde está ahora? Todas estas son las preguntas que se plantean sin fin los estudiosos y entusiastas sin llegar nunca a una respuesta satisfactoria. Cuando hablamos de maremotos o tsunamis, se nos viene a la cabeza una inmensa ola de más de 30 metros, una monstruosa pared de agua que se levanta hasta toca el cielo, la cual viaja a una gran velocidad, siendo imposible de escapar de ella.
Ese dantesco escenario, sin embargo, no concuerda con los maremotos, que en realidad son una sucesión de olas, las cuales van cubriendo la tierra, y cuyas oleadas iniciales son inofensivas, pero conforme pasa el tiempo, la fuerza del agua aumenta desmedidamente, creando fuertes corrientes que arrasan todo a su paso. En pocas palabras, los maremotos son prácticamente inundaciones. Por lo tanto, la idea de una ola monstruosa de 30, 40, 50 metros es absurda. Pero, el hecho de que los maremotos no se ajusten a esa medida, no significa que esas olas gigantescas no existan. Es más, nosotros estábamos tan equivocados. En 1995, una plataforma noruega en el Mar del Norte llamada Drauner, en un día de tormenta, detectó la siguiente imagen. Una ola de casi 20 metros, la cual surgió de la nada y chocó contra la plataforma. Sencillamente, aterrador. Este fenómeno fue conocido como ola monstruo, una ola cuyo poder destructivo devastaría cualquier cosa que estuviera a su paso. ¿Te imaginas estar en una tormenta de noche en alta mar y ver que se levanta una gigantesca ola, la cual se acerca rápidamente a ti,